En el salón privado de un exclusivo asador en el corazón de Polanco, un tema domina la conversación. Ante las burlas apenas veladas de la esposa de un general de brigada, una mujer que parecía una simple funcionaria de bajo nivel guardó silencio hasta el final. Sin embargo, en el instante en que el general le arrojó su tarjeta de presentación a la cara, ella comenzó a desabrochar su saco, y la sala entera se congeló. Sobre sus hombros brillaban 2 estrellas. La puerta se abrió de golpe para dar paso a un general de 3 estrellas. Las sirenas de la policía militar resonaron en la noche. ¿Quién tendría que arrodillarse esta noche? Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios. Te ves bastante provocadora. La voz del coronel Damián Montaño Pérez destilaba veneno. Con una sonrisa lasciva, rozó la mejilla de ella con el dorso de los dedos. No fue un simple roce, fue un gesto cargado de un insulto inequívoco. Los oficiales que lo rodeaban soltaron risas nerviosas, mientras que los ejecutivos de la empresa contratista, presentes en la cena, fingieron no ver nada y bajaron la mirada. Nadie, absolutamente nadie, intervino para detenerlo. Ella simplemente soportó. No porque no sintiera la humillación, sino porque aún no era el momento. Pero esa noche, en el instante en que se deshizo de su abrigo negro, los rostros de aquellos que se reían con malicia se tornaron pálidos, lívidos por el terror. La reunión oficial con los contratistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, había concluido alrededor de las 7 de la tarde, cuando el crepúsculo teñía el cielo de la Ciudad de México. Al salir de la rígida sala de juntas, los asistentes se agruparon en pequeños corrillos frente al elevador. De boca de alguien surgió el nombre de un discreto restaurante de carnes en una callejuela de Polanco. En ese preciso momento, el ambiente pasó de lo formal a lo informal, la tensión palpable se disolvió en una relajación laxa. Ximena Galán Ortiz se mezcló en ese flujo con la naturalidad de una gota de agua. Ataviada con un abrigo negro, su apariencia era la de cualquier mujer que se podría encontrar en la calle. Su rostro, libre de maquillaje, era sobrio, su cabello, recogido en una sencilla cola de caballo. En su muñeca, en lugar del reloj militar que siempre usaba, solo quedaba una leve marca. Se lo había quitado a propósito, pues esa noche debía pasar completamente desapercibida. Sin embargo, con cada movimiento, sentía el peso sólido y familiar de algo contra su pecho, bajo el forro del abrigo. Era un recordatorio constante de su verdadera misión allí, un propósito tan afilado y oculto como un arma blanca, sin insignias ni cargo visible. La Ximena de esa noche no debía ser más que una figura pasajera, una sombra en la pared. El lugar elegido era un conocido asador en Polanco, un secreto a voces entre los altos mandos de la Sedena y los contratistas de la industria de defensa. Considerado un santuario no oficial, sus amplios salones privados y su impecable insonorización lo convertían en el sitio ideal para conversaciones confidenciales. Juan de Ojemene entró en el salón, sobre la mesa ya crepitaban varios cortes de arrachera y bebal. A un lado, una carpeta marcada como confidencial, propuesta de desarrollo de próxima generación yacía abierta, salpicada de grasa. Ximena tomó asiento discretamente en una esquina de la mesa, un lugar donde no llamaría la atención. Nadie le dirigió la mirada ni la saludó, y ella no hizo ningún esfuerzo por destacar. 2 hombres de mediana edad, visiblemente ejecutivos de la empresa contratista, se desvivían en atenciones, sirviendo tequila a un oficial de alto rango que, vestido de uniforme, aceptaba las copas con una risa estrepitosa. Fue entonces cuando la aguda mirada de Ximena se fijó en uno de los ejecutivos. En el gafete que colgaba de su cuello se leía el nombre Adolfo Castillo Herrera y el cargo director general, Proveeduría Militar. Un recuerdo fugaz de la reunión le trajo a la mente que se trataba de un mayor retirado. Aunque ahora era un civil, se desenvolvía en el ambiente militar con una soltura y naturalidad que superaba a la de los demás. Parecía dolorosamente acostumbrado a este tipo de escenas de negocios. En un televisor de pantalla grande colgado en la pared, se transmitía el noticiero de la noche. Justo cuando el presentador, con gesto serio, hablaba sobre una nueva iniciativa para la transparencia en las Fuerzas Armadas, Ximena notó cómo los músculos faciales de varios de los presentes se tensaban sutilmente. No se le escapó el instante en que Adolfo Castillo apretó con fuerza su vaso, sus nudillos blancos por la presión. DRRRK. La puerta se abrió y el aire de la habitación cambió en un segundo. Con la entrada del coronel Damián Montaño Pérez, las posturas encorvadas de los comensales se enderezaron como por acto reflejo. Espaldas rectas, cabezas inclinadas, una reverencia casi exagerada se apoderó del lugar. Montaño, de unos 50 y tantos años,
Aceptaba los halagos como si fueran un derecho divino mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa. Sus pasos tenían la marcialidad de un soldado, pero estaban cubiertos por un manto de arrogancia imborrable. La mirada de Ximena se deslizó rápidamente de la muñeca del coronel a su cinturón. Incluso con la luz tenue, un reloj de oro Rolex brillaba, junto a la hebilla de una marca de lujo y un smartphone de última generación asomando del bolsillo trasero de su pantalón. Eran artículos que el sueldo de un coronel de la Sedena difícilmente podría justificar. Adolfo Castillo no perdió la oportunidad. Se levantó y se acercó a Montaño. «Mi coronel, ¿qué le pareció el regalo que le enviamos la otra vez? Espero que haya sido de su agrado». Montaño lo interrumpió con un gesto displicente de la mano. «SHHH. Aquí no se habla de esas cosas». Aunque sus palabras decían una cosa. Una sonrisa codiciosa que no pudo ocultar se dibujó en sus labios. Regalo. Aunque el significado exacto de esa palabra era incierto por el momento, era una pieza crucial del rompecabezas que confirmaba que esta no era una simple cena de camaradería. Sentado en la cabecera, Montaño dejó caer algo sobre la mesa. Con un sonido sordo, apareció una llave inteligente de un sedán de lujo. El logotipo de una marca de automóviles alemana era inconfundible. La arrojó con una naturalidad pasmosa, como si fuera un trofeo que simbolizara su poder. ¿Tenemos alguna cara nueva hoy?, preguntó Montaño, recorriendo la sala con la mirada. Alguien miró de reojo hacia Ximena, y un oficial sentado a su lado informó en voz baja. «Es la asesora Galán, mi coronel, recién asignada». Las cejas de Montaño se arquearon. Le examinó de pies a cabeza y soltó una carcajada burlona. «¿Qué es esto? ¿Una empleada por contrato? Oh, por su aspecto, debe ser una mayor recién ascendida». Una risa incómoda recorrió la mesa. Un intento de complacer al coronel, pero Ximena no alteró su expresión, limitándose a observarlo fijamente. A Montaño no le gustó su reacción impávida. Tomó una botella de tequila y deslizó bruscamente un caballito frente a ella. «Si eres nueva. En estos lugares se aprende a ser sociable. ¿Por qué me miras con esos ojazos? Esta es la bienvenida al estilo militar. Toma». El caballito, rebosante de alcohol, fue empujado hasta quedar a centímetros de su rostro, pero Ximena no lo aceptó. Una aura gélida comenzó a emanar de su silencio. En lugar de aceptar la copa que le ofrecía el coronel Damián Montaño, Ximena levantó en silencio un vaso de agua transparente y humedeció sus labios resecos. El agua fría descendió por su garganta, pero fue insuficiente para apagar el fuego de la indignación que ardía en su interior. La mirada de Montaño centelleó, afilada como la de una serpiente. Evidentemente, se sintió ofendido por el rechazo a su hospitalidad, pero como la noche apenas comenzaba, decidió ignorarlo por el momento. En ese instante, una joven de unos 20 años, que parecía ser una mesera del lugar, entró para cambiar la parrilla del centro de la mesa. Mientras levantaba con dificultad la pesada plancha de metal, una gota de grasa hirviendo salpicó el dorso de su mano pálida. El rostro de la joven se contrajo de dolor, pero la presión de estar en una sala con gente importante la hizo morderse el labio con fuerza, ahogando un grito. Sin embargo, Montaño, al ver la escena, lejos de mostrar compasión, frunció el ceño con disgusto. «Oye, ¿qué clase de servicio es este? ¿Estás montando un espectáculo frente a nuestros distinguidos invitados?» Su vulgar grito retumbó en todo el salón. El rostro de la mesera se tornó blanco como el papel, y la parrilla que sostenía se tambaleó peligrosamente. Pero la atmósfera en el salón era extraña. Como si se hubieran puesto de acuerdo, todos los presentes ignoraron por completo la situación. Nadie cuestionó la grosería de Montaño, y nadie se preocupó por la joven quemada. Adolfo Castillo fingió indiferencia, jugueteando con su vaso, mientras los oficiales de rango inferior bajaban la cabeza como si fueran culpables y se limitaban a darle la vuelta a la carne en sus platos. Incapaz de soportarlo más, Ximena se levantó silenciosamente de su asiento. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja a la temblorosa mesera. Tomó una servilleta de tela fría de la mesa y la envolvió suavemente alrededor de la mano enrojecida de la joven. En los ojos de la chica se mezclaron la sorpresa y la gratitud. El ardor pareció disminuir un poco, aliviando el dolor. «Gracias de verdad». «Gracias», murmuró la mesera, inclinando la cabeza entre sollozos. Ximena le respondió con una leve sonrisa para tranquilizarla, pero detrás de esa sonrisa amable, los ojos de Ximena, fríos como el hielo, recorrían la mesa entera. El poder desmedido de Montaño, el silencio cobarde de Castillo y la indiferencia cómplice de los oficiales grabó en su memoria el rostro de cada persona que participaba en esa farsa grotesca. De vuelta en su asiento,
Ximena presionó discretamente el interior de su abrigo. A través del grueso forro, sintió el frío contacto metálico de sus insignias. El peso frío y duro de las estrellas de general de división la ancló, la calmó. El momento de revelarlas y juzgar a estos hombres se acercaba, pero todavía no. Montaño, como para cambiar de tema, levantó su copa y miró a todos con arrogancia. Cuando su mirada se posó en Ximena, había en ella una mezcla de evidente disgusto y una curiosidad pegajosa. Le molestaba profundamente que una novata hubiera rechazado su bebida y, para colmo, se hubiera preocupado por una simple mesera. «Oye, tú, la asesora Galán o como te llames», dijo Montaño, señalándola con un dedo. «Seas una mayorcita recién llegada o una simple contratada. ¿No entiendes de qué va esto? Aquí se viene a aprender de los que saben más. Deja de hacerte la heroína y quédate quieta». Ximena no respondió. Simplemente asintió levemente con la cabeza. Sin embargo, sus ojos seguían fijos en Montaño, mirándolo directamente. Una mirada que no rehuía, que no se sometía, que simplemente lo observaba con calma. A Montaño le incomodó esa mirada firme y, soltando un ja, desvió la vista. Sobre la mesa manchada de grasa, encima de la carpeta confidencial, brillaba la llave del auto de lujo de Montaño. Y a su lado, había un sobre grueso y elegante, que Adolfo Castillo parecía haber deslizado discretamente. El sello de una empresa era apenas visible en la esquina del sobre, pero desde la posición de Ximena, era imposible leer los detalles. Montaño, mientras le servía un trago a Castillo, susurró de forma confidencial. «Señor Castillo, confío en usted para el próximo proyecto. Si me asegura la línea de acceso, yo me encargo del resto. Por supuesto, mi coronel. Siempre le estaré agradecido». «Nosotros confiamos ciegamente en usted», respondió Castillo, inclinándose casi 90 grados para recibir la copa con ambas manos. La mirada que intercambiaron estaba cargada de una complicidad más densa y pegajosa que 1000 palabras. En ese momento, desde el pasillo exterior, se escucharon unos pasos, pesados y graves. No eran los pasos de un cliente cualquiera, eran firmes, rítmicos y marciales. Ximena los percibió al instante, pero no dejó que ninguna emoción se reflejara en su rostro. Era la señal. El coronel Ramiro Vargas Solís, jefe de la policía militar asignado a la investigación y su hombre de confianza, estaba esperando en algún lugar del edificio. Esa noche, él no se uniría a la fiesta. Solo estaba a la espera de su orden para iniciar la redada. La voz de Montaño volvió a subir de tono. A medida que el alcohol hacía efecto, su verdadera naturaleza se revelaba con más crudeza. ¿Por qué las mujeres militares de ahora son tan arrogantes? En mis tiempos, las novatas se pasaban la primera semana sirviendo a sus superiores sin chistar. Pero ahora, con eso de la igualdad de género, andan por ahí con el cuello estirado y la mirada desafiante. Los oficiales a su alrededor forzaron risas para complacerlo. Mientras ese sonido servil llenaba la habitación, Ximena dejó su vaso de agua sobre la mesa. El tintineo del cristal sonó inusualmente frío. Un ligero temblor recorrió la punta de sus dedos, pero no era por miedo o ira. Era la fría anticipación de un depredador antes de la caza. La verdadera función, para ver hasta dónde llegaba la bajeza de esos desgraciados, estaba a punto de comenzar. El chisporroteo de la carne en la parrilla, la grasa saltando y el humo denso llenando el aire. En medio de ese ruido caótico y esa atmósfera viciada, solo Ximena Galán mantenía una calma antinatural. Con unas cuantas rondas más de tequila, el ambiente en la reunión se descontroló por completo. La voz de Damián Montaño se hizo cada vez más fuerte, y a medida que su arrogancia crecía, la postura de los demás se encogía en un servilismo cada vez más abyecto. Los ejecutivos de la empresa contratista vaciaban botellas mientras prodigaban halagos, y los oficiales reían a carcajadas de forma mecánica para mantener el ambiente festivo. No había ni una pizca de sinceridad en esas risas, pero en esa noche extraña, a nadie parecía importarle. El sermón de Montaño sobre lo malcriadas que estaban las mujeres militares y la falta de respeto a la jerarquía por parte de los oficiales jóvenes parecía no tener fin. Su anticuada homilía sobre la necesidad de venerar las tradiciones y la autoridad del ejército, mezclada con el olor a alcohol, volvía el aire del salón irrespirable. Los oficiales de alto rango asentían mecánicamente, dándole la razón, mientras que los ejecutivos, liderados por Adolfo Castillo, se desvivían por mantener la farsa con sonrisas forzadas. Ximena Galán observó y grabó cada una de esas patéticas actuaciones en su memoria. Quien se unía a ese sucio juego de poder por convicción y quien lo hacía por pura necesidad. La sonrisa petrificada de Castillo,
el parpadeo nervioso del hombre a su lado, e incluso los ejecutivos de menor rango que evitaban el contacto visual como si fueran culpables. Todos esos rostros podrían convertirse en pruebas cruciales, ya fuera en un tribunal o en un consejo disciplinario. En ese momento, la mirada borrosa de Montaño se posó de nuevo en Ximena. «Oye, asesora galán», la señaló con el dedo índice. Su voz ya pastosa por el alcohol. Tenía curiosidad desde hace rato. «¿Exactamente a qué unidad perteneces?» Ximena hizo una pausa antes de responder con una voz baja y controlada. «A la unidad de planificación estratégica». «¿Planificación estratégica? ¿Desde cuándo hay mujeres ahí?», se burló Montaño. Un oficial a su lado, rápido para adular, le susurró algo al oído, pero Montaño lo apartó con un gesto de fastidio. «Ya, no importa de dónde vengas, una novata es una novata. Te veo la cara y sé exactamente lo que eres, una burócrata tiesa y sin una gota de flexibilidad». La etiqueta de novata había sido colocada. Era el típico prepotente que juzgaba sin conocer, sacando conclusiones a su antojo. Los músculos de la mandíbula de Ximena se tensaron por un instante, pero su rostro permaneció impasible. Montaño se levantó, tambaleándose, y se acercó a Ximena con la botella de tequila en la mano. Dejó caer un caballito sobre la mesa con un golpe seco y sirvió el licor de forma tan brusca que una parte se derramó, manchando el mantel blanco. No le importó. «Anda, tómate esta. Demuestra un poco de respeto». Ximena no levantó el vaso. «He bebido suficiente, mi coronel. Gracias». «¿Suficiente?». Las pobladas cejas de Montaño se fruncieron. Las mujeres no aguantan el alcohol. ¿Es eso? ¿O es que te crees demasiado para beber conmigo? En lugar de responder, Ximena tomó una botella de cerveza de un rincón de la mesa y se sirvió en un vaso vacío. Elegir la cerveza en lugar del tequila fuerte era su forma mínima de defensa y, a la vez, una concesión. Montaño estalló en una carcajada al verla. «Ah, cerveza. Esa porquería que parece orina. A los jóvenes de ahora les falta carácter». Los ejecutivos de la contratista, sintiendo la señal, forzaron risas huecas. Mientras ese sonido vacío llenaba la sala, las yemas de los dedos de Ximena temblaron ligeramente. No era miedo, sino el preludio de una furia incontenible. La simple acción de contenerse comenzaba a pesar como una losa de plomo. Poco después, la joven mesera entró de nuevo, con cautela, llevando servilletas limpias. Era la misma chica que se había quemado con la parrilla. Con una curita apresuradamente colocada en el dorso de la mano, se movía por la mesa como una convicta, cambiando las servilletas usadas. Pero Montaño, al verla, gritó como un depredador que ha encontrado a su presa. «Oye, tú, ¿no eres la de antes? ¿Qué clase de servicio es este? Si te lastimaste la mano, debieron enviar a otra persona. ¿Vienes aquí a darnos lástima con esa venda toda mal puesta?» Los hombros de la mesera se encogieron. Aterrada, con el rostro pálido, balbuceó: «Lo siento mucho. Hoy no hay suficiente personal». «Eso díselo a tu gerente. Estoy pagando por una cena. ¿Por qué demonios tengo que escuchar tus problemas?» El grito de Montaño retumbó en las paredes. La mano de la joven, que sostenía las servilletas, comenzó a temblar como una hoja. La punta de sus dedos estaba blanca por la tensión. Pero una vez más, los demás actuaron como si nada, desviando la mirada. Adolfo Castillo fingía estar ocupado con su teléfono, y los oficiales solo miraban fijamente sus vasos. Nadie intervino. Nadie detuvo esa violencia. Una oleada de calor, como si le hubieran puesto un hierro al rojo vivo, recorrió el pecho de Ximena. El simple hecho de estar sentada en esa mesa repugnante era una tortura. Quería sacar sus insignias y poner fin a esa farsa de una vez por todas. Pero aún no era el momento decisivo. Se levantó en silencio. Tomó unos cubos de hielo de la hielera y los puso en un vaso de papel. Se acercó a la temblorosa mesera. «Te debe doler mucho. Ponte esto en la mano. El frío es lo mejor para las quemaduras». Ximena le entregó el vaso con hielo, susurrando. La joven la miró con ojos de cervatillo asustado. En su mirada se mezclaban la gratitud, la confusión y el alivio. «Gracias de verdad. Muchas gracias». La chica inclinó la cabeza. Ximena le respondió con una leve sonrisa para tranquilizarla, pero al darse la vuelta y regresar a su asiento, la sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una frialdad glacial. Ya sentada, la afilada mirada de Ximena se detuvo en la muñeca de Montaño. Bajo la luz ostentosa, brillaba un reloj de oro de alta gama, imposible de costear con el salario de un militar. Luego,
Sus ojos se posaron en un estuche de cuero negro arrojado a un lado de la mesa. A primera vista, parecía un simple tarjetero, pero Ximena no pasó por alto el logotipo grabado en el cuero. Coincidía exactamente con el de la constructora que dirigía a Adolfo Castillo. En ese momento, Montaño revisó algo en su celular debajo de la mesa. Desde la posición de Ximena, pudo ver un fragmento de la pantalla, un intercambio de mensajes cortos. Operación completada. Preparar movimiento. Frases escuetas, cuyo contenido exacto no pudo descifrar. Montaño respondió rápidamente y guardó el teléfono. Las sienes de Ximena comenzaron a palpitar. Contener la rabia se estaba convirtiendo en un dolor físico. Sabía que una sola palabra fuera de lugar podría arruinar toda la operación. Montaño volvió a empujar un caballito de tequila hacia ella. Esa cerveza no es de hombres. Vamos, tómate un trago como se debe. Ximena negó con la cabeza con firmeza, cubriendo el vaso con la mano. He bebido suficiente. La mirada de Montaño se endureció. Una mueca de disgusto torció sus labios. Pero, presionado por su persistente negativa, no insistió más. En cambio, se volvió hacia Adolfo Castillo como si buscara un nuevo objetivo para su despotismo. Oye, Castillo, este lugar es muy ruidoso y aburrido. ¿No conoces un lugar más tranquilo para la segunda ronda? Un sitio donde podamos hablar en serio. Como si hubiera estado esperando la señal. Castillo respondió rápidamente con una sonrisa servil. Claro que sí, mi coronel. Conozco un lounge privado de primera cerca de aquí. Muy discreto y con un ambiente excelente. El cruce de miradas cómplices entre los dos era una señal para adentrarse en un territorio más profundo y oscuro. Montaño asintió con satisfacción. A esa señal, los demás comenzaron a prepararse para partir. Ximena dejó lentamente su vaso de agua sobre la mesa. La punta de sus dedos, en contacto con el cristal, temblaba casi imperceptiblemente. No era por miedo. El precio de la paciencia era mucho más alto y cruel de lo que había imaginado. La segunda ronda sería en un lugar más cerrado, donde la corrupción probablemente se manifestaría de forma más explícita. Ximena tomó su abrigo y se puso de pie. El reloj dorado en la muñeca de Montaño brillaba bajo la luz. Su brillo codicioso quedó grabado en su retina como una imagen residual. La noche aún no había terminado. Tras unas cuantas copas más, el habla de Damián Montaño comenzó a arrastrarse de forma notoria. Lo que empezó como un sermón sobre las tradiciones del ejército, la importancia de la jerarquía y la debilidad de las nuevas generaciones, pronto cambió de tono. Sus ojos nublados se fijaron en Ximena, y la naturaleza de sus palabras se transformó por completo. Pero, teniente Galán, viéndote bien, no estás nada mal. Montaño, inclinando su vaso, la recorrió con la mirada de arriba abajo y de abajo arriba, de forma descarada y lenta, como si estuviera tasando un objeto. La mirada en sí era más que una falta de respeto, era una humillación flagrante. Con una cara así, valdría la pena llevarte a las reuniones. ¿Cómo es que en planificación estratégica tenían escondido este tesoro? Una risa servil y apagada se extendió por la mesa. Algunos, incómodos, apuraron su bebida, otros, desviaron la mirada, fingiendo no ver. Adolfo Castillo simplemente jugueteaba con los botones de su saco, con la boca sellada. Nadie detuvo esa risa. Nadie puso fin a esas palabras viles. Un escalofrío recorrió la espalda de Ximena. Las yemas de sus dedos se tensaron por sí solas. Debajo de la mesa, fuera de la vista, apretaba y soltaba los puños repetidamente, pero su rostro no mostraba la más mínima emoción. Fue entonces cuando Montaño se levantó, tambaleándose, fingiendo perder el equilibrio por el alcohol. Se acercó al lado de Ximena y se dejó caer en el asiento vacío junto a ella. La distancia era excesiva, incómodamente cercana. El hombro de Montaño rozaba el suyo. Oye, ¿por qué tan seria? Estamos de fiesta. Relájate un poco. Un repugnante olor a alcohol emanó de su boca. Cuando Ximena, por instinto, intentó apartarse, la mano tosca de Montaño se posó sobre su hombro. No fue un toque accidental. La mano permaneció allí. 1 segundo. 2. 3. Ese breve lapso de tiempo se sintió como una eternidad. Los músculos del hombro de Ximena se endurecieron como una piedra. Los reflejos letales, perfeccionados en el cuerpo de fuerzas especiales, le gritaban que le rompiera la muñeca y le dislocara el codo, pero una razón fría como el hielo reprimió el impulso. Coronel, le pido que quite su mano, dijo Ximena con voz baja y contenida. Era una advertencia disfrazada de cortesía, pero Montaño no retiró la mano. Al contrario, apretó los dedos, agarrando su hombro con fuerza. ¿Por qué?
Un superior solo intenta ser amable. Si eres nueva, tienes que aprender a aceptar estas cosas. Finalmente, retiró la mano de mala gana, pero solo para que ésta se elevara hacia la barbilla de Ximena. Con el dedo índice, le levantó el mentón con un toque ligero, como si estuviera examinando la calidad de un producto. Te ves bastante provocadora. Esa sola frase congeló el aire del salón. El silencio se hizo denso, pesado. Alguien carraspeó, y Adolfo Castillo agachó la cabeza, mirando fijamente su vaso vacío. El oficial de al lado sacó su celular, fingiendo revisar algo, y uno de los ejecutivos se excusó para ir al baño. Nadie dijo nada. Nadie siquiera pensó en intervenir. Las sienes de Ximena comenzaron a latir con fuerza. Su corazón martilleaba en su pecho. Una oleada de furia ardiente le subió por la garganta, pero la tragó a la fuerza. La empujó hacia abajo, hacia lo más profundo de su ser. El uniforme impone respeto. Mi coronel, dijo Ximena con una voz mesurada, reprimiendo al máximo sus emociones. Pero en su interior, se escondía el filo de una navaja. La expresión de Montaño se endureció por un instante. La sorpresa dio paso rápidamente a una sonrisa despectiva. ¿Respeto? ¿Una tenientita me está dando lecciones a mí? De repente, su voz se elevó. Golpeó la botella de tequila contra la mesa, y el sonido retumbó en todo el salón. ¿Qué les pasa a las mujeres de hoy? Cuando un superior te habla bien, tienes que aceptar. Creí que te habían traído para animar el ambiente, no para arruinarlo. ¡Qué falta de flexibilidad! Uno de los ejecutivos, leyendo la situación, soltó una risita nerviosa. Ese sonido fue más cruel que el silencio, arañando sus tímpanos. Ximena identificó con la mirada al autor de la risa. Un hombre de unos 50 años, con una incipiente barriga. Grabó su rostro en el archivo mental de aquella noche. Ximena guardó silencio. Más palabras no tenían sentido. Era imposible ganar una discusión en ese lugar. Y tampoco debía hacerlo. Lo que necesitaba ahora eran testigos silenciosos. Y ellos ya habían presenciado más que suficiente. Un pesado silencio se instaló. Fue Adolfo Castillo quien, intentando cambiar el ambiente, rompió el hielo con cautela. Mi coronel, ¿qué tal si ya nos vamos a la segunda ronda? Conozco un lugar excelente. Montaño se giró hacia él. Es un lounge privado. Muy discreto y el servicio es impecable. Montaño asintió con satisfacción. Se levantó, tambaleándose, y miró a Ximena antes de espetarle. Oye, Ximena, tú también vienes. Una mujer militar tiene que ser útil en estas situaciones. ¿Entendido? Ximena no respondió, pero se levantó en silencio. La segunda ronda sería en un espacio más cerrado y confidencial. Podría ser mucho más peligroso. Pero eso también significaba que podría obtener pruebas más contundentes y definitivas para acabar con ellos. Mientras recogían sus cosas de la mesa desordenada, la aguda mirada de Ximena captó un detalle fugaz. Adolfo Castillo guardaba discretamente un sobre elegante en lo más profundo de su portafolio. Bajo la luz, el sello rojo oficial en el anverso del sobre brilló por un instante. Era evidente que no se trataba de simples documentos, sino de la prueba de una transacción importante. Al salir para esperar los autos que los llevarían al segundo lugar, el grupo se dispersó por el pasillo del restaurante. Algunos salieron a fumar, otros fueron al baño. Ximena se quedó en un rincón del pasillo, fingiendo revisar su celular mientras observaba atentamente los movimientos a su alrededor. Montaño se le acercó, trayendo consigo un denso olor a alcohol. Sus pasos eran inestables, pero su mirada, fija en ella como la de un depredador, era inquietantemente lúcida. Era la mirada de un hombre astuto que fingía estar ebrio para actuar con cálculo. Oye, teniente Galán, Montaño se pegó a ella. En el estrecho pasillo, no había espacio para escapar. Se sintió atrapada entre la pared y el corpulento cuerpo del coronel. Antes te portaste muy fría cuando te hablé. ¿Hice algo que te molestará? Su voz pretendía ser suave, pero la intención subyacente era pegajosa y turbia. Cuando Ximena, por instinto, intentó dar un paso a un lado, la mano de Montaño salió disparada como una serpiente y le sujetó el brazo. No la agarró con fuerza para lastimarla, pero sí con la suficiente presión como para que no pudiera soltarse fácilmente. No te muevas, quiero hablar contigo. Todos los músculos del cuerpo de Ximena se tensaron. Coronel, suélteme el brazo. ¿Por qué? Un superior se preocupa por ti. La vida en el ejército es más fácil si un superior te apoya. ¿Entendido? Montaño soltó una risa lasciva, sin soltarla. Ximena lo miró con ojos gélidos y le advirtió una vez más. Mantenga su distancia. Por favor.
La expresión de Montaño se crispó al instante. ¿Distancia? ¿Qué distancia? Oigan, ¿por qué los jóvenes de ahora son tan sensibles? Gritó tan fuerte que varias personas en el pasillo se giraron, pero enseguida apartaron la mirada, fingiendo no haber visto nada. Nadie se acercó. En ese momento, la mano de Montaño se soltó de su brazo, pero solo para subir abruptamente. Con la palma de su mano, le dio 2 toques en la mejilla. No fue una agresión, sino una burla clara, un gesto de dominio, como quien comprueba la calidad de un objeto o trata a una mascota. ¿Te crees mucho? Los ojos de Ximena se abrieron de par en par. No era miedo. Era el esfuerzo sobrehumano por reprimir el instinto de las artes marciales letales, practicadas miles de veces en las fuerzas especiales, que amenazaban con estallar. Podía romperle la muñeca y destrozarle las articulaciones en ese mismo instante, pero se mordió el labio y aguantó. Aún no era el momento. Retire su mano, dijo Ximena con una voz baja, cargada de una furia contenida, mientras lo miraba directamente a los ojos, como si se hubiera sorprendido por su frialdad. Montaño se detuvo, pero enseguida soltó una carcajada y bajó la mano. ¿Qué? ¡Qué mirada tan intensa! Es una lección. Nada más. Un superior enseñando a un subalterno. ¿Por qué te pones así? Montaño no mostraba el más mínimo remordimiento. Al contrario, parecía disfrutar de la situación. Adolfo Castillo miraba hacia otro lado, y los demás jugueteaban con sus teléfonos. Ese silencio cobarde era el que permitía y validaba el comportamiento de Montaño. Al salir del edificio, una ráfaga de viento helado de finales de invierno los golpeó en la cara. Contrastaba con el aire viciado y pegajoso del interior. Ximena inspiró profundamente el aire frío, intentando borrar la sensación desagradable que había quedado en su mejilla. Con mano temblorosa, sacó su celular y envió un mensaje corto a Ramiro Vargas. Traslado. Mantener posición. Una camioneta negra se deslizó hasta detenerse frente a ellos. Adolfo Castillo abrió la puerta. Todo listo. Mi coronel. Suban. Montaño subió primero, seguido por los demás. Ximena, con paso pesado, también subió al vehículo. Oye, Ximena, siéntate aquí a mi lado, gritó Montaño. Carol Ximena fingió no oírlo y se acurrucó en el rincón más alejado del asiento trasero. Si no quieres, dilo. ¿Por qué siempre andas de mal humor? ¡Qué falta de flexibilidad!, se quejó Montaño. Una risa forzada y hueca resonó en el interior del vehículo. A través de la ventanilla, las luces deslumbrantes de la noche de la Ciudad de México pasaban a toda velocidad. Ximena, oculta en la penumbra, apretó los puños con fuerza. El recuerdo del tacto de sus dedos en su barbilla le provocaba escalofríos. La línea ya había sido cruzada. Ahora solo quedaba registrar metódicamente cada detalle para apretar la soga alrededor de sus cuellos. La humillación ardía bajo su piel como fuego, pero no era momento de dejarse llevar por las emociones. La fría racionalidad, entrenada desde sus días en las fuerzas especiales, dominaba sus pensamientos. Sacó su celular y abrió la aplicación de notas. Anotó rápidamente la hora, el lugar y los puntos clave de las conversaciones. Luego, miró el faldón de su abrigo. Una mancha de vino, derramado durante la cena, se había secado, dejando una marca oscura. No era una simple mancha, era la evidencia de la arrogancia de esos hombres. Decidió no limpiarla. Sería la cicatriz que probaría su paso por ese infierno. En ese momento, Montaño volvió a hablar, su lengua ya medio trabada por el alcohol. Oye, teniente Galán, cuando lleguemos al otro lugar, a ver si te relajas un poco. Si sigues tan tiesa. Esto no tiene gracia. ¿Entendido? Ximena no respondió. Eran palabras lanzadas a una pared. Fue Adolfo Castillo quien se acercó con actitud servil. Mi coronel, los vehículos están esperando. Podemos irnos. Montaño asintió con satisfacción. Se levantó, tambaleándose, y recorrió a Ximena con la mirada de arriba a abajo antes de espetarle. Oye, tú, ni se te ocurra escapar. Ximena tampoco respondió a eso, pero se movió en silencio, siguiendo al grupo. Al salir, el aire gélido de la noche los envolvió de nuevo. El viento cortante le rozó las mejillas, pero ni siquiera esa frialdad pudo apagar el ardor que sentía en la piel donde la mano de Montaño la había tocado. La zona ardía como si se hubiera quemado. La náusea, una mezcla de asco e ira, le revolvió el estómago. Apretó la mandíbula, tragándose la repugnancia. En ese instante, sintió una mirada desde un rincón oscuro al final del pasillo. Era Ramiro Vargas. Estaba allí, observando la situación desde la distancia, oculto en las sombras.
Nunca se acercaría primero. Respetaba la autoridad de Ximena en la operación, esperando pacientemente el momento perfecto. Ximena le dirigió una mirada brevísima. Todavía no. Espera un poco más. Vargas asintió de forma casi imperceptible y se retiró, desapareciendo de nuevo en la oscuridad. Una camioneta negra esperaba frente al edificio. Ximena subió en silencio y se sentó en el rincón más alejado del asiento trasero. En el espacio cerrado y estrecho del vehículo, la voz desagradable de Montaño volvió a resonar. Oye, si ya subiste, al menos sonríe. ¿Por qué una oficial joven anda siempre con esa cara de funeral? Ximena, en lugar de responder, miró por la ventanilla fría. Las luces deslumbrantes de la ciudad pasaban a toda velocidad. Ya era suficiente. Había registrado todo lo que necesitaba, y ellos habían cruzado claramente la línea que no debían. Ahora solo quedaba esperar el momento decisivo para apretar el nudo. Durante el trayecto al segundo lugar, el sermón de Damián Montaño no cesó. Oye, lo de antes fue muy aburrido. Teniente, antes que soldado, eres mujer. También tienes que saber cómo animar el ambiente, dijo, volviéndose para mirarla. Aunque sus ojos estaban vidriosos por el alcohol, la burla y la bajeza en su mirada eran más nítidas que nunca. Ximena mantuvo la vista fija en el paisaje nocturno, reprimiendo sus emociones y conservando la calma. Llegaron a un bar exclusivo para socios en la Condesa. Por fuera, el edificio parecía una discreta casa de ladrillos, pero al entrar, la atmósfera cambiaba por completo. Una iluminación roja, íntima y tenue, se extendía por el pasillo, flanqueado por salones privados. Adolfo Castillo, con la soltura de un cliente habitual, los guió hasta la habitación más alejada del fondo. Al abrirse la puerta, apareció un salón tan grande como un campo de fútbol. Las paredes estaban cubiertas con un grueso material insonorizante. Era un búnker perfecto. Desde fuera, ni un grito se escucharía. Ximena registró con agudeza el sonido de la puerta al cerrarse. El clac metálico resonó en sus oídos con una claridad inusual, como el cerrojo de una celda. Montaño se dejó caer en el sofá principal y, con familiaridad, levantó su copa. Castillo, como si lo hubiera estado esperando, se apresuró a servirle whisky, y los demás ejecutivos tomaron sus asientos. Ximena se sentó en el rincón más alejado de la entrada, desde donde podía observar toda la sala. Después de un trago, Montaño se giró hacia Castillo y le preguntó en voz baja. Oye, señor Castillo, ¿cómo va aquello de lo que hablamos la otra vez? Está en proceso, mi coronel. Para la próxima semana tendremos resultados definitivos. Bien, bien, si esto sale bien, te aseguro esa línea de influencia. Castillo se inclinó profundamente en una reverencia. Gracias, mi coronel. Nunca olvidaré su ayuda. La palabra línea se enganchó en los oídos de Ximena como un anzuelo. Era un término que ya había escuchado vagamente en la primera cena. Montaño, de buen humor, se dirigió a otro ejecutivo sentado a su lado. Oye, director Jiménez, ¿y el regalo de la otra vez? ¿Qué tal les pareció a los de arriba? El ejecutivo sonrió servilmente y asintió. Les encantó, mi coronel. Prepararemos lo mismo para la próxima ocasión. Regalo. Otra vez esa palabra. Ximena no cambió su expresión, pero en su mente, las piezas del rompecabezas que formaban esas palabras comenzaron a encajar. El contorno de sobornos, tráfico de influencias y corrupción en contratos militares se dibujaba cada vez con más claridad. En ese momento, la mirada de Ximena se detuvo en un oficial sentado al otro lado de la mesa. Un mayor de unos 30 y tantos años. Había estado presente desde el principio, pero no había abierto la boca ni una sola vez. Cuando Montaño la insultó, cuando le tocó la mejilla, él simplemente se había quedado en silencio, jugueteando con su vaso. Su mirada estaba fija en la mesa como la de un culpable, sin hacer contacto visual con nadie, y ahora seguía igual. Mientras Montaño alardeaba de sus fechorías, él permanecía como un fantasma, respirando apenas y bebiendo en silencio. De vez en cuando, forzaba una sonrisa para seguir la corriente, pero estaba llena de miedo y servilismo. Ximena observó detenidamente el rostro de ese mayor. Su incomodidad era palpable, pero la ocultaba con el silencio, cerrando la boca, evitando las miradas, borrando su propia existencia. Ese hombre también lo sabe, pensó Ximena. Sabe que esto está mal, pero no hablaba. Ya fuera por falta de valor o por interés propio, el resultado era el mismo. El silencio era consentimiento, y el consentimiento era complicidad. Ximena grabó profundamente el rostro de ese mayor en su memoria. Podría ser una carta crucial cuando llegara el momento de darle la vuelta al juego.
Fue entonces cuando Montaño, después de varios tragos seguidos, gritó con la voz pastosa por el alcohol. Oigan, todos los que están aquí me deben lealtad. ¿Entendido? ¿Saben quién soy yo? Lo que yo digo en este negocio es ley. Junto a él, Castillo le servía más alcohol con una sonrisa servil. Pero esa sonrisa era tan artificial como una máscara. Ximena no pasó por alto un detalle. Las yemas de los dedos de Castillo temblaban ligeramente. Los nudillos de la mano que sostenía la botella estaban blancos por la tensión. Castillo tampoco se sentía cómodo, pero seguía sonriendo, inclinándose y vendiendo risas sin alma. Esa era la ley de supervivencia en esas reuniones podridas. Reír aunque te diera asco, tragar aunque te repugnara, y nunca, jamás, decir en voz alta lo que a todas luces estaba mal. La pesada puerta del salón se abrió y una joven mesera de rostro pálido entró con botellas nuevas. Montaño le hizo un gesto de fastidio. Oye, llévate estas botellas vacías. La mesera se acercó a la mesa con cautela. Nerviosa, mientras recogía las botellas en una bandeja, una se le resbaló de las manos y cayó al suelo. ¡Cras! El sonido agudo del cristal rompiéndose llenó el salón sellado. Por un instante, se hizo un silencio tan profundo que hasta la música pareció callar. En ese silencio sofocante, solo se oía el sonido de los fragmentos de vidrio rodando por el suelo. Montaño la fulminó con la mirada. ¿Pero qué demonios te pasa? Arruinando el ambiente. El rostro de la mesera se volvió ceniciento. Se agachó torpemente y comenzó a recoger los trozos de cristal con las manos desnudas. Sus dedos temblaban de puro terror. Pero nadie la ayudó. Nadie se levantó de su asiento. Los hombres en la mesa se limitaban a juguetear con sus vasos o a fingir que revisaban sus teléfonos, evitando la escena. Un nudo ardiente se formó en el pecho de Ximena. Quería levantarse y ayudarla, pero tenía que contenerse. Mostrar un sentido de la justicia fuera de lugar en ese momento podría levantar sospechas y arruinar toda la operación. Cuando la mesera, después de limpiar los cristales, salió huyendo, un pesado silencio volvió a caer sobre la mesa. Un silencio cargado de culpa que resultaba extrañamente repugnante. Debajo de la mesa, Ximena sacó su celular y envió un mensaje corto a Ramiro Vargas. Pruebas clave obtenidas. Mantener posición. Presionó enviar y guardó el teléfono como si nada hubiera pasado. Montaño, intentando reanimar el ambiente, volvió a levantar su copa y gritó. Oigan, todos me deben lealtad. Lo que yo digo se hace. ¿Entendido? Repetía las mismas palabras como un loro. Pero Ximena ya no reaccionaba a sus desvaríos. En su lugar, recorrió una vez más con su mirada fría los rostros de los presentes. El mayor que consentía con su silencio, Castillo que temblaba de miedo tras su sonrisa, los oficiales que evitaban su mirada, los ejecutivos que inclinaban la cabeza servilmente. Todos en esa sala sabían que lo que estaba ocurriendo estaba mal, pero nadie decía nada. Ese silencio cobarde era lo que alimentaba al monstruo llamado Montaño. Ese silencio era lo que sostenía a ese cartel corrupto. Ximena dejó su vaso de agua lentamente sobre la mesa. Esto no era simplemente un problema de la mala conducta de Montaño. Era un problema de una estructura podrida hasta la médula. El aire en el salón privado se volvía cada vez más denso y pesado. Damián Montaño tomó el control remoto de las luces y bajó la intensidad, oscureciendo aún más el ambiente. La iluminación rojiza se hizo más profunda, proyectando sombras extrañas en los rostros de los presentes. Apartó bruscamente las botellas de tequila de la mesa y señaló una de whisky. Ya basta de tequila. Ahora vamos a beber en serio. Como si hubiera estado esperando la señal. Adolfo Castillo descorchó rápidamente la botella de whisky. El sonido de licor fuerte cayendo sobre el hielo resonó en el salón. Los demás también acercaron sus vasos. Y la atmósfera se tornó aún más pegajosa e íntima. Desde su rincón, Ximena observaba en silencio ese espectáculo de depravación. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado desde que se cerró la puerta. Se sentía completamente aislada del mundo exterior. Detrás de las gruesas paredes insonorizadas, no se oía ni el más mínimo ruido. Cualquier cosa que sucediera allí dentro, permanecería en el más absoluto secreto. Fue entonces cuando Montaño, dirigiéndose a Ximena, levantó su vaso con una sonrisa lasciva. Oye, teniente, haz un brindis. Ximena no levantó su copa. Mirando al frente, respondió con calma. Paso, gracias. Las cejas de Montaño se arquearon. La ira, avivada por el alcohol, comenzó a aflorar. ¿Cómo que pasas? Cuando un superior te da una orden, la cumples. ¡Qué falta de disciplina! La mesa, que había estado animada, se quedó en silencio, como si hubieran arrojado un balde de agua fría. Todas las miradas se clavaron en Ximena.
Alguien carraspeó, incómodo, otro se dedicó a juguetear con su vaso. Ximena guardó silencio por un momento. No tenía el más mínimo deseo de confraternizar con ellos, pero para evitar un enfrentamiento innecesario, levantó lentamente su vaso de agua. Por su salud. Eso fue todo. Una frase seca, sin emoción ni alma. Montaño soltó una carcajada de incredulidad. ¿Qué? ¿Eso es un brindis? ¡Qué aburrida eres! Una risa forzada. Para complacerlo, brotó de los demás. Pero Ximena no alteró su expresión. Dejó el vaso sobre la mesa y se refugió de nuevo en su caparazón de silencio. Montaño apuró su trago y sacó su celular del bolsillo. Atendió una llamada corta. No se oía la voz de la otra persona, pero la respuesta de Montaño resonó con claridad en el silencio del salón. Si resuélvelo mañana. Entendido. La llamada duró menos de 30 segundos. Montaño guardó el teléfono y, dirigiéndose a Castillo, le dijo como si le lanzara un hueso. Oye, señor Castillo, eso quedará listo mañana, así que no te preocupes. Entendido, mi coronel. Lo tendré presente, respondió Castillo, inclinándose profundamente. Ximena no perdió detalle de esa conversación, aunque no sabía a qué se refería eso. Grabó en su mente la hora de la llamada, el contexto y la reacción de Castillo. De repente, Montaño se levantó, tambaleándose, rodeó la mesa y caminó con paso decidido hacia el rincón donde estaba sentada Ximena. Sus pasos eran inestables, pero su mirada, fija en ella, era tan penetrante como la de una serpiente. Oye, teniente, es aburrido que te quedes ahí sola en un rincón. Ven aquí. Ximena lo miró sin moverse. Estoy cómoda aquí. El rostro de Montaño se endureció al instante ante el rechazo. La humillación hizo que su cara enrojeciera y palideciera por momentos. ¿Cómo que cómoda? Cuando un superior te llama. Vienes. En un arrebato, extendió su mano bruscamente, intentando agarrarla del brazo para forzarla a levantarse. Ximena se apartó con un movimiento ágil y fluido, y le espetó con una frialdad cortante. Le advierto por última vez. No me toque. No era una simple negativa. Su voz, baja y controlada, estaba cargada de una amenaza gélida. Era una declaración inequívoca de que no había más espacio para retirarse ni más razones para tolerar. El rostro de Montaño se congeló por un instante, y luego se torció en una sonrisa despectiva y maliciosa. ¿Qué? ¿Una advertencia? Oye, ¿una tenientita de pacotilla se atreve a advertir a un superior que es como un dios? La voz de Montaño se elevó hasta casi hacer temblar el salón. La gente sentada a la mesa, que hasta ahora solo observaba, se puso pálida y tensa. Adolfo Castillo, alarmado, se levantó con cautela. Mi coronel, creo que ha bebido un poco de más. Por favor, cálmese. Tú no te metas. Cállate, gritó Montaño, apartando a Castillo con un manotazo brusco. Castillo, intimidado, no tuvo más remedio que volver a sentarse. Montaño se giró de nuevo hacia Ximena, con los ojos inyectados en sangre por el alcohol, brillando de una manera salvaje. ¿De qué maldito agujero saliste? ¿En planificación estratégica te enseñan a desafiar así a tus superiores? Ximena no respondió. Simplemente lo miró fijamente, con una mirada inquebrantable. Fue entonces cuando un sonido, débil pero claro, llegó a los oídos de Ximena desde fuera del salón. No era el sonido de zapatos de vestir. Eran botas militares, pesadas y rítmicas, golpeando el suelo con firmeza. Ximena reconoció al instante de quién era ese sonido. Era Ramiro Vargas. Era la señal de que había comenzado a moverse. Aún no irrumpirían, pero era un mensaje sin palabras de que el cerco se había cerrado justo fuera de la puerta. Montaño, todavía consumido por su propia furia, no escuchó nada. Oye, vas a bajar esa mirada. ¿Qué es esa actitud cuando te habla un superior? Ximena mantuvo la boca firmemente cerrada. Más discusiones o diálogos eran inútiles. Lo que se necesitaba ahora era el momento perfecto. Su mano se dirigió al botón de su saco. Lenta y deliberadamente, comenzó a juguetear con él. Todavía no, pero el final estaba cerca. La música del salón, por alguna manipulación externa, bajó de volumen drásticamente. En el silencio que siguió, el sonido del pasillo se filtró con mayor claridad. Tac, tac, tac. Los pasos se acercaban. Ahora no solo los oídos agudos de Ximena, sino también los de los hombres embrutecidos por el alcohol, comenzaron a percibirlos. El rostro de Castillo se contrajo en una mueca de pánico. ¿Qué es ese ruido? Montaño, finalmente, frunció el ceño y se giró hacia la puerta.
¿Qué? ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Quién demonios se atreve a merodear y arruinar el ambiente? Nadie pudo responder. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta, y después de un momento, se escuchó el sonido metálico de la manija girando lentamente. Ximena soltó el botón que sostenía y lanzó su última carta. Le ofrezco la oportunidad de disculparse. Su voz era baja, pero sólida como el acero. No solo contenía su ira personal, sino también la determinación de un soldado. Montaño se detuvo por un instante, y luego estalló en una carcajada de incredulidad. ¿Qué? ¿Disculparme? Oye, ¿me estás pidiendo a mí que me disculpe? Su voz se agudizó hasta casi romperse. El rostro de Montaño, enrojecido por el alcohol, la recorrió con la mirada de arriba a abajo, escupiendo insultos. Una teniente mocosa exigiéndole una disculpa a un coronel. Esto es el colmo. No tienes idea de cómo funciona el mundo. ¿Sabes quién soy yo? Ximena ya no respondió. Simplemente observó fijamente el rostro deformado por la rabia de Montaño. Él, sintiendo su autoridad desafiada, perdió la razón. Los pómulos le temblaban de ira. Ya verás. Por pasarte de lista. Dio un paso hacia ella, levantando la mano bruscamente. Fue un movimiento amenazador, con la intención de repetir la humillación del pasillo, de abofetearla o someterla físicamente. Ximena retrocedió un paso instintivamente, creando distancia. Y entonces, declaró con una frialdad glacial. A partir de este momento, procederemos según el reglamento. Esa sola frase cambió por completo el aire del salón. La mano de Montaño se detuvo en el aire, incluso en su estado de ebriedad. Una sensación instintiva de peligro le recorrió la espalda, pero se esforzó por ignorar ese mal presentimiento y sonrió con desprecio. ¿Reglamento? ¿Qué reglamento? Oye, ¿me estás amenazando? Su voz seguía siendo áspera, pero ahora contenía un ligero temblor. Fue en ese preciso instante. Pum, pum, pum. Ya no era una sola persona. El sonido de múltiples botas militares corriendo por el pasillo, tomando posiciones, retumbó como un trueno. Era una fuerza abrumadora que avanzaba hacia el salón. Adolfo Castillo, sentado a la mesa, fue el primero en reaccionar. Dejó su vaso de whisky sobre la mesa con una mano tan temblorosa que el hielo tintineó. Todo el color había desaparecido de su rostro. El mayor, que había permanecido en silencio toda la noche, levantó la cabeza de golpe, sobresaltado. Por primera vez, miró hacia la puerta con ojos llenos de terror. Los ejecutivos de la empresa se miraban unos a otros con pánico. Uno de ellos, sintiendo que le faltaba el aire, se aflojó la corbata bruscamente. Otro intentó sacar su celular, pero sus manos temblaban tanto que se le cayó al suelo. CHHHK. A través del material insonorizante, se coló el sonido agudo de la estática de un radio. Ese ruido mecánico sonó como una sentencia de muerte. Listos para entrar. A la espera. La voz corta y decidida de Ramiro Vargas. Esa sola frase aplastó el pesado aire del salón, anunciando el final de la función. Montaño giró la cabeza, la confusión grabada en su rostro. ¿Qué? ¿Qué es esa voz? ¿Quién está ahí fuera? Nadie respondió. O más bien, nadie podía responder. Adolfo Castillo tenía los labios tan secos por el terror que no podía articular palabra. Y los demás apenas se atrevían a respirar, con la mirada clavada en la puerta. Montaño, en un último intento de fanfarronería, alzó la voz. ¿Qué pasa? ¿Por qué se asustan todos? No debe ser nada. Pero su voz ya se estaba quebrando, y la mano que agitaba en el aire temblaba visiblemente. La arrogancia desmedida que había mostrado hasta ese momento comenzaba a desmoronarse. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Un pesado silencio cayó sobre el salón. Unos pocos segundos se sintieron como una eternidad. Todas las miradas estaban fijas en la puerta. Ni siquiera se oía el sonido de una respiración agitada. Finalmente, el chirrido metálico de la manija al girar. ¡Clac! Ese pequeño ruido rasgó el silencio como un cuchillo. En el instante en que todos se quedaron paralizados, la puerta se abrió lentamente. Ramiro Vargas apareció en el umbral. Un veterano de unos 50 años, con una expresión imperturbable, recorrió la sala con una mirada gélida. Detrás de él, 2 miembros de la policía militar, con la insignia de la unidad en el brazo, se mantenían firmes. Su postura no era la de una simple interrupción. Era una entrada precisa y controlada, diseñada para asegurar y aislar la escena. Montaño retrocedió un paso, tambaleándose. ¿Policía militar? ¿Qué hace la policía militar aquí? Su voz se quebró por completo.
La arrogancia y el poder que había ostentado momentos antes se habían desvanecido sin dejar rastro. Sus pupilas temblaban como si hubiera un terremoto, y gotas de sudor frío comenzaron a perlar su frente. Ramiro Vargas ni siquiera se molestó en responder a su pregunta. Lo ignoró como si fuera invisible y caminó directamente hacia Ximena Galán. Con un gesto respetuoso, le entregó una carpeta que llevaba en la mano. Contenía documentos del procedimiento, una identificación y algo que ella misma había preparado de antemano. Ximena la aceptó con calma. Buen trabajo, coronel. Vargas asintió brevemente, con un gesto marcial. Ximena, tras revisar los documentos, los dejó caer sobre la mesa, y lentamente, llevó su mano al botón de su saco. Desabrochó el primer botón. El sonido de la tela rozándose resonó con una claridad inusual. La gente en el salón tragó saliva, conteniendo la respiración. El segundo botón se soltó. El rostro de Montaño se volvía cada vez más pálido, como una hoja de papel. Incluso él, en su estupor, comenzaba a darse cuenta de que algo había salido irrevocablemente mal. La mano de Ximena se dirigió al último y tercer botón. Algo, una presencia pesada y significativa, estaba a punto de revelarse desde el interior de su abrigo. La verdad, oculta hasta ahora, estaba a punto de romper su caparazón. Ximena se quitó el abrigo. El sonido de la tela deslizándose se extendió como una onda por el silencioso salón. A medida que el abrigo se deslizaba de sus hombros, reveló un uniforme de gala perfectamente planchado. Las insignias en sus hombros brillaron fríamente bajo la luz roja. 2 estrellas de plata. Las insignias de un general de división. El aire en el espacio se convirtió instantáneamente en un vacío. El rostro de Montaño perdió todo color, volviéndose tan pálido como el de un cadáver. Su boca se abrió, pero ni siquiera un grito pudo escapar. Sus ojos, incrédulos, saltaban frenéticamente de las insignias al rostro de Ximena. Su expresión era un claro reflejo de la negación de la realidad. Ramiro Vargas, juntando los talones, saludó formalmente a Ximena. Mi general. Ese título, pesado y resonante, atravesó los tímpanos de todos en el salón. La gente sentada a la mesa, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, enderezó sus posturas inconscientemente. Adolfo Castillo, medio levantado de su silla, se desplomó de nuevo cuando le fallaron las piernas. El mayor, que solo había observado en silencio, hundió la cabeza tan profundamente que parecía que iba a clavarla en la mesa. Los ejecutivos de la empresa contratista, sin atreverse a mirarse, escondían sus manos temblorosas sobre sus rodillas. Ximena abrió la boca lentamente. General de División Ximena Galán Ortiz, de la Unidad de Planificación Estratégica de la Sedena. Su voz, aunque baja, retumbó y dominó todo el salón. Era la voz de un soldado, firme como el acero. Ya no era la mujer a la que Montaño había llamado teniente, a la que había acosado e ignorado. La que estaba de pie en ese lugar era una general de división del ejército mexicano. Las piernas de Montaño cedieron. Estuvo a punto de desplomarse, pero se tambaleó hacia atrás y chocó contra el borde de la mesa. El impacto hizo que un vaso de licor se volcara y cayera al suelo. ¡Cras! El agudo sonido del cristal rompiéndose sonó como un grito, pero nadie se movió para limpiarlo. No puede ser, murmuró Montaño, como un hombre que ha perdido la razón. Su voz temblaba como el balido de una cabra. Ximena lo miró fijamente, con una frialdad glacial. No lo sabía. Coronel, no de verdad. No lo sabía. Yo solo. Montaño intentó torpemente enderezar su postura. Trató de erguir la espalda encorvada, de juntar sus manos temblorosas al frente, pero su cuerpo, afectado por el alcohol y el miedo, no le respondía. Su figura tambaleante era infinitamente patética y lamentable. La mirada de Ximena se volvió tan fría como la temperatura bajo cero. No saberlo no es una excusa. Esa sola frase atravesó el pecho de Montaño. Ya no pudo encontrar más pretextos. Sus labios solo se movían como los de un pez fuera del agua. Ximena dio un lento paso hacia él, y con su dedo índice, señaló su propia mejilla, el mismo lugar que la mano sucia de Montaño había intentado tocar. Lo que acaba de hacer esto no es una cuestión de rango. Es, inequívocamente, violencia. Su voz era tranquila, pero el peso que contenía era tan pesado como 1000 toneladas. Se sentía la furia hirviente reprimida por la razón, lo que la hacía aún más aterradora. En lugar de estallar emocionalmente, lo estaba desmembrando con una lógica fría y precisa. Montaño, desesperado, agitó las manos y suplicó. Fue una broma. Solo para animar el ambiente. De verdad no lo sabía. Si lo hubiera sabido, ¿cómo me habría atrevido?
Si lo hubiera sabido, no lo habría hecho. La cobarde excusa de Montaño hizo que los ojos de Ximena se entrecerraran con dureza. Ese es el problema. El tono afilado en la voz de Ximena dejó a Montaño sin palabras. Que si no lo sabía, entonces sí podía hacerlo. Si alguien parece más débil que usted, si no conoce su identidad, ¿cree que tiene derecho a tratarlo de esa manera? El rostro de Montaño se contrajo hasta volverse ceniciento. Buscó desesperadamente en su mente una respuesta, una refutación, pero no encontró ninguna. Ninguna palabra podría cambiar la situación actual. Toda su conducta abominable quedó condenada con esa sola pregunta. Ramiro Vargas hizo una breve señal a los miembros de la policía militar. Los dos hombres que esperaban se acercaron inmediatamente a Montaño. Coronel Damián Montaño Pérez, confirme su identidad. La voz de Vargas era profesional y severa. A partir de este momento, queda usted detenido por faltas a la disciplina y conducta indebida, así como por presunta participación en actos de corrupción. La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de la Policía Militar. Cualquier resistencia podría resultar en cargos adicionales. Montaño ni siquiera intentó resistirse. O más bien, no le quedaba ni una onza de fuerza para hacerlo. Entre los dos corpulentos policías militares, la imponente figura del coronel que había dominado la mesa hasta hace unos momentos había desaparecido. Sus hombros estaban caídos, y su cabeza, hundida como la de un criminal. Ximena apartó la mirada del cobarde y transformado Montaño. Su fría mirada se dirigió lentamente hacia el resto de las personas sentadas a la mesa. El primero en su campo de visión fue Adolfo Castillo. Se aferraba al respaldo de su silla con tanta fuerza que parecía que iba a romperlo. Las venas de sus manos sobresalían, a punto de estallar, y la sonrisa lasciva con la que había adulado a Montaño se había desvanecido por completo. El mayor, que había permanecido en silencio, estaba petrificado como una estatua, con las manos sobre las rodillas. Ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza para encontrarse con la mirada de Ximena. Los ejecutivos de la empresa estaban en la misma situación. Uno, que intentaba secarse el sudor frío, se detuvo con la mano a medio camino de su corbata. Otro, incapaz de ocultar su ansiedad, levantaba y bajaba repetidamente un vaso de agua vacío. Cada uno intentaba ocultar su pánico a su manera, pero el miedo era innegable. Rompiendo el pesado silencio, Ximena habló. Ustedes también deberán confirmar su identidad. Con esa sola frase, el aire de la mesa se volvió tan pesado como el plomo. Ximena los miró a cada uno a los ojos y continuó. Todos ustedes fueron testigos de lo que sucedió aquí esta noche. Recuerden que la complicidad y el silencio también quedan registrados. Los labios de Adolfo Castillo se secaron. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la abrumadora atmósfera lo silenció, y volvió a cerrarla sin emitir sonido. Ximena no dijo más. No eran necesarias largas explicaciones. Todos en esa sala sabían, hasta la médula, lo que habían visto y, sobre todo, lo que no habían hecho. Vargas dio órdenes a sus hombres. Confirmen la identidad de todos los presentes y recaben su información de contacto. Infórmenles que serán citados para declarar. La policía militar comenzó a moverse con una eficiencia impecable. Uno por uno, los hombres sentados a la mesa comenzaron a decir sus nombres y afiliaciones con voces temblorosas. Un murmullo de voces quebradas y susurros aterrorizados llenó el salón. Ximena, sin estallar en ira, observaba la escena con una actitud fría y racional, procesando la situación. Escoltado por la policía militar, Montaño se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, giró la cabeza por última vez y miró a Ximena. En sus ojos no había resentimiento ni ira, solo el vacío de alguien que sabe que todo ha terminado. Ximena no evitó su mirada, la sostuvo hasta el final. La pesada puerta se cerró. Con la desaparición de Montaño, un pesado silencio volvió a caer sobre el salón. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar con fuerza. Ximena caminó lentamente hacia la ventana. A través del cristal, se extendía la deslumbrante noche de la Ciudad de México. Las luces parpadeaban hermosamente, pero ella no las veía. Esto es solo el comienzo, pensó. La arrogancia de un individuo había sido expuesta y castigada, pero los sucios lazos que se entretejían detrás de él seguían intactos. Ximena recogió el abrigo que había dejado en la silla. Esto no había terminado. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Pasaron varios días. La policía militar de la Sedena inició oficialmente una investigación. Lo que comenzó como un simple caso de conducta indebida por parte de Damián Montaño, se convirtió en una bola de nieve a medida que la investigación se profundizaba. En la oficina de investigación de la policía militar, Ramiro Vargas organizaba una montaña de documentos sobre su escritorio. Registros de llamadas de Montaño,
Estados de cuenta de tarjetas de crédito y las declaraciones de los implicados cubrían la superficie. Es difícil considerarlo como un simple desliz personal, mi general, dijo Vargas, entregándole un informe preliminar a Ximena, que había ido a visitarlo. Su voz era profesional, pero en su mirada había una convicción afilada. Ximena tomó el informe y lo abrió. En la primera página, una frase en negrita le llamó la atención. Se recomienda ampliar la investigación por presunta corrupción vinculada al cargo. ¿Algo inusual en los registros de llamadas? Sí. Analizamos a fondo el celular del coronel Montaño. El número de llamadas con un directivo de una empresa de suministros militares específica era anormalmente alto. Las ubicaciones de las antenas celulares también coincidían en muchos días. Y el nombre de esa empresa, Vargas señaló un documento. Es Proveeduría Militar de México, SADCB. El director general es Adolfo Castillo Herrera, mayor en situación de retiro. La mirada de Ximena se agudizó. El hombre que había visto en la cena, con su sonrisa servil y aduladora. Su rostro le vino a la mente. También revisamos sus gastos. Se realizaron compras de artículos de lujo, como palos de golf y whiskies caros, con las tarjetas del coronel Montaño, y la mayoría de esas transacciones se realizaron en lugares directa o indirectamente vinculados a la empresa de Castillo. También detectamos el uso de tarjetas de crédito a nombre de terceros. Vargas sacó otro grueso legajo de documentos. Su expresión se había vuelto aún más seria. Y esto es aún más concluyente. Son los registros de contratos de adquisición militar de los últimos 2 años. La empresa de Castillo ha ganado un número desproporcionado de contratos en comparación con sus competidores. Hay numerosos casos en los que debería haber sido descalificada durante el proceso de licitación por su puntuación, y aún así resultó ganadora. Y en la línea de aprobación final de esos contratos, en algún punto, estaba Montaño, murmuró Ximena con frialdad, completando la frase de Vargas. Él asintió. Exacto. Incluso en los casos en que no era la autoridad final de aprobación, se encontraron evidencias de que adjuntaba cartas de recomendación de expertos o informes de necesidad urgente para favorecer a la empresa de Castillo. Prácticamente todo. Entonces, Ximena pasó lentamente las páginas del informe. Las cifras y fechas que llenaban las hojas eran pruebas de una red de corrupción. Era un guión demasiado bien elaborado para ser una simple coincidencia. Cerró la carpeta y murmuró con frialdad. Así que este era el verdadero regalo del que hablaban esa noche. ¿Qué tal les pareció el regalo? Preparamos lo mismo para la próxima. Las palabras crípticas de aquella cena ahora eran pruebas tangibles sobre su escritorio. Vargas, siguiendo la mirada de Ximena, continuó. El coronel Montaño sigue negándolo todo en los interrogatorios. Afirma que solo emitió recomendaciones por motivos profesionales para ayudar a un compañero retirado y se declara víctima de una injusticia. Pero los registros contradicen directamente su versión. Vargas hizo una pausa y señaló otro montón de papeles. La investigación sobre Adolfo Castillo también avanza rápidamente. Se ha ordenado la congelación de todas sus cuentas bancarias, tanto corporativas como personales. El cateo de sus oficinas está en marcha, y seguramente de ahí saldrán pruebas mucho más sucias y concretas. Ximena giró su silla y miró por la ventana. El cielo nublado amenazaba con llover en cualquier momento. El cielo gris de la Ciudad de México, que llevaba días sin ver el sol, se parecía extrañamente a la podredumbre interna del ejército. No podemos permitir que esto se reduzca a un simple desliz personal de Montaño, dijo Ximena, sin apartar la vista de la ventana. Su voz era tranquila, pero contenía una determinación afilada como un punzón. Esto es, sin duda, un cartel a pequeña escala. Montaño no pudo haber orquestado todo esto solo. Hay que investigar a fondo y encontrar a todos, a los superiores que le dieron poder, a los que lo vieron y se hicieron de la vista gorda, y a los parásitos que compartieron los beneficios ilícitos. Entendido, mi general. Ampliaremos la investigación como ha ordenado, respondió Vargas con una expresión decidida. Estaba a punto de salir con los documentos cuando se detuvo en la puerta, como si tuviera algo más que decir. ¿Algo más? ¿Coronel? Preguntó Ximena, volviéndose. Vargas guardó silencio un momento antes de hablar con dificultad. No es nada. Solo recordé algo del pasado. Sonrió con amargura, rascándose la nuca con torpeza. Cuando era un joven oficial, presencié un caso de corrupción muy similar. Pero en ese entonces, fui un cobarde. No tenía suficientes pruebas y, sobre todo, tenía miedo de perder mi carrera. Al final, guardé silencio. El oficial corrupto fue ascendido una y otra vez, mientras que a mí me enviaron a un puesto irrelevante. Ximena lo escuchó en silencio.
Los ojos de Vargas se nublaron con el arrepentimiento del pasado. Desde entonces, he vivido con remordimiento, pensando que si hubiera tenido el valor en ese momento, al menos mi conciencia estaría tranquila. Por eso esta vez, Vargas levantó la cabeza y miró a Ximena directamente. Su mirada vacilante se había vuelto firme. Esta vez no retrocederé. Iré hasta el final con usted, mi general. Ximena asintió lentamente. No eran necesarias palabras de consuelo o aliento. La mirada que le devolvió fue suficiente. Gracias, coronel Vargas. A la breve respuesta de Ximena, Vargas respondió con un saludo solemne y se retiró para volver al trabajo. Días después, los resultados de la investigación comenzaron a salir a la luz como una avalancha. La defensa de Montaño se desmoronó mucho más rápido de lo esperado. Al principio, insistía en que no sabía nada. Cuando aparecieron las pruebas, afirmó que había seguido órdenes de sus superiores. Y al final, llegó a gritar que esas prácticas eran lo normal en este negocio. Con cada cambio de versión, el último vestigio de su orgullo y su carrera se hundía más en el fango. Los libros de contabilidad secretos incautados en la empresa de Adolfo Castillo eran una bomba de tiempo. En una contabilidad paralela, se registraban detalladamente la creación de fondos ilícitos y el flujo de dinero negro gastado en sobornos y entretenimiento. En esos libros no solo aparecía el nombre de Montaño, sino también los de otros altos oficiales que hasta ahora habían logrado mantenerse limpios. El caso creció de forma exponencial. Los medios de comunicación, como tiburones que huelen sangre, se lanzaron sobre la historia. Titulares sensacionalistas como nido de corrupción en contratos de defensa y agresión en cena de negocios destapa red criminal inundaron los periódicos. Los artículos describían con detalle la humillación que había sufrido Ximena y su decidida respuesta. Ximena leyó los artículos en su oficina. El recuerdo del dolor punzante, la humillación y la ira de aquel momento volvió a surgir, pero no se dejó arrastrar por esas emociones. En lugar de estallar, había actuado con frialdad, documentando cada paso y siguiendo el procedimiento. Y ahora, los resultados de esa paciencia se desplegaban ante sus ojos. En ese momento, Vargas entró apresuradamente. Mi general, los abogados de Adolfo Castillo han intentado contactarnos. Parece que quieren llegar a un acuerdo extraoficial. ¿Un acuerdo? Ximena soltó una risa seca sin apartar la vista de los documentos. No hay nada que negociar con criminales. Procederemos según los principios. Hasta el final. Entendido. Notificaré nuestro rechazo de inmediato. Ximena miró la pila de documentos sobre su escritorio. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero su determinación era más fuerte que nunca. Sabía que no se puede sanar sin antes extirpar el tejido podrido. Esa era su forma de amar al ejército. Continúe con el procedimiento. La sala de prensa de la Sedena parecía un campo de batalla. Los flashes de decenas de cámaras estallaban sin cesar, cegando la vista, mientras el murmullo de los reporteros y el sonido de los obturadores llenaban el espacio. Ximena subió al podio. Sobre su uniforme de gala negro, las 2 estrellas de general de división brillaban fríamente bajo los reflectores. Aunque las noches en vela habían dejado ojeras bajo sus ojos, su mirada, fija al frente, era tan inquebrantable como una roca. Cuando se paró frente al micrófono, un silencio instantáneo se apoderó de la sala. Ximena recorrió el lugar con la mirada y comenzó a hablar. Hoy, presentaremos los resultados de la investigación especial de la Policía Militar. Su voz era baja, pero clara y potente, fluyendo a través de los altavoces. Este caso se inició por una falta a la disciplina y conducta indebida por parte del coronel Damián Montaño Pérez. Sin embargo, durante la investigación, se descubrieron numerosos indicios de una red de corrupción sistemática y estructural que iba más allá de un simple desliz personal. Las manos de los periodistas comenzaron a moverse a toda velocidad. El tecleo de los portátiles sonaba como una lluvia torrencial. Se ha confirmado que, durante los últimos 2 años, el coronel Montaño intervino ilegalmente en los contratos de adquisición de la empresa Proveeduría Militar de México, SADCB, emitiendo recomendaciones favorables a cambio de sobornos en múltiples ocasiones. El director general de dicha empresa, el mayor en retiro Adolfo Castillo Herrera, está acusado de utilizar sus contactos de su época en activo para obtener contratos de manera ilícita. Los flashes de las cámaras estallaron de nuevo como fuegos artificiales. Ximena continuó, sin pestañear. Bajo un principio de cero tolerancia, la Secretaría de la Defensa Nacional ha relevado de su cargo al coronel Montaño y ha iniciado el proceso para su baja deshonrosa. Los cargos adicionales de soborno serán turnados a la Fiscalía Civil para que continúe con una investigación rigurosa. Asimismo,
Al señor Castillo y a su empresa se les ha revocado de forma permanente la licencia para participar en futuras licitaciones de defensa. La investigación continúa en colaboración con la Fiscalía. Tan pronto como terminó la declaración, los periodistas levantaron la mano, lanzando una lluvia de preguntas. En medio del caos, Ximena se mantuvo firme, cumpliendo con su deber. General, se ha reportado que el detonante de este caso fue una agresión durante una cena de negocios. ¿Es eso cierto? La pregunta aguda de un periodista cortó el aire. Ximena guardó silencio por un momento, mirando fijamente al reportero. Su expresión era serena, pero su mirada, profunda e inquebrantable. Es cierto. En ese momento, yo me encontraba de civil y sin identificarme. El coronel Montaño, creyendo que yo era una empleada de bajo rango, me insultó y tuvo contacto físico inapropiado conmigo. Ese fue el punto de partida de toda la investigación. La sala se llenó de murmullos. El sonido de los obturadores se intensificó. Ximena respiró hondo y continuó. Pero este caso no puede ser atribuido a una sola persona. Durante la investigación, se identificó a varios individuos que presenciaron la situación y optaron por el silencio o la complicidad. También se tomarán medidas disciplinarias y educativas contra ellos. Hizo una pausa, dominando a la audiencia. El silencio también es una forma de responsabilidad. Esa frase cayó sobre la sala de prensa con un peso abrumador. Ximena se apartó un paso del micrófono y añadió una última reflexión. El respeto está por encima del rango. Tener un grado más alto no otorga una licencia para tratar a las personas con desprecio. A raíz de este caso, se ampliarán significativamente las políticas de mejora de la cultura laboral, la supervisión interna y la formación en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas. Ximena inclinó la cabeza en una reverencia formal. Eso es todo. Los flashes estallaron de nuevo. Las preguntas llovían, pero Ximena ya no respondió. Bajó del podio y salió de la sala de prensa. Al abrir la puerta y salir al pasillo, el ruido se cortó de golpe, y la envolvió el silencio. Allí le esperaba Ramiro Vargas. Excelente trabajo. Mi general, la recibió Vargas con una expresión de sincero respeto. Ximena le dedicó una leve sonrisa y asintió. Usted también ha hecho un gran trabajo, coronel. Caminaron juntos por el pasillo. La luz del sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas. Después de días de lluvia y viento, el cielo estaba, por fin, despejado y alto. Una sensación de agotamiento, producto de la tensión liberada, la invadió. ¿Ya comió, mi general?, preguntó Vargas. No, todavía no he tenido tiempo. Conozco un restaurante tranquilo. Si me permite, me gustaría invitarla. Ximena lo pensó un momento y asintió con gusto. Me parece bien. Vamos. El restaurante era un pequeño y modesto lugar de carnes, escondido en un callejón no muy lejos de las oficinas de la Sedena. Como ya había pasado la hora del almuerzo, el pequeño local de pocas mesas estaba casi vacío. Se sentaron uno frente al otro en una mesa del rincón. Les trajeron un brasero con carbón al rojo vivo y colocaron un corte de carne sobre la parrilla. El chisporroteo y el aroma delicioso llenaron el aire. Cuando Ximena tomó los cubiertos para darle la vuelta a la carne, Vargas la observó y dijo: aquel día también fue en un restaurante de carnes. La mano de Ximena se detuvo por un instante. Sí, es verdad. También estábamos asando carne, pero al final no pudimos ni probarla. Vargas sonrió. Una mezcla de amargura y calidez. Hoy yo me encargo de la parrilla. Usted solo disfrute, mi general. Ximena también sonrió. Era la primera sonrisa genuina y relajada que se permitía en mucho tiempo. Tomó un trozo de carne perfectamente asada y se lo llevó a la boca. El jugo y el calor se extendieron por su paladar. Era una simple comida, pero le supo excepcionalmente bien. Gracias, coronel Vargas, dijo Ximena en voz baja. Sin usted, no habría podido hacer esto sola. Vargas negó con la mano. Al contrario, mi general, gracias a usted. Siento que por fin he saldado una vieja deuda que pesaba en mi conciencia. Continuaron comiendo en un silencio cómodo. El atardecer teñía el restaurante de un tono anaranjado. Estaban a punto de irse cuando el celular de Ximena vibró brevemente. Al mirar la pantalla, vio una notificación. Un mensaje anónimo, de un número oculto. El contenido era corto. Hay más casos como este. Por favor, investíguenlo. Los ojos de Ximena se entrecerraron. Vargas notó el cambio en su expresión y preguntó: ¿ocurre algo, mi general? Ximena guardó el celular en lo más profundo del bolsillo de su abrigo y respondió: parece que esto aún no ha terminado.
Ximena se ajustó el cuello de su abrigo negro, preparándose. Afuera, el crepúsculo comenzaba a caer. Al abrir la puerta del restaurante y enfrentarse al aire fresco de la noche, pensó, él no me trató como a una persona porque no sabía quién era yo. Pero ahora, todos tendrán que aprenderlo. Ahora todos sabrán que no es el rango el que hace a la persona, sino la persona la que dignifica al rango. Ximena caminó con paso firme por la calle que se oscurecía. Una historia había terminado, pero su verdadera batalla, quizás, acababa de comenzar. ¿Qué te pareció la historia de hoy? ¿Acaso tener un rango alto o poder da derecho a tratar a los demás con desprecio? ¿Has sido testigo de situaciones similares que han sido ignoradas? Tal vez te haya recordado momentos en los que tuviste que aguantar, momentos en los que no pudiste hablar y tuviste que tragarte tu frustración. Esperamos que todos recordemos por mucho tiempo que el respeto está por encima del rango. En nuestro canal, siempre estamos esperando tus valiosas historias. Si tienes una experiencia similar o algo que quieras denunciar, no dudes en dejarlo en los comentarios. Tu valentía cambia el mundo. Te deseamos siempre salud y que tu vida esté llena de felicidad. 6.